La soberbia de Coré desafió a Moisés y provocó el juicio divino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esta sentencia, resonando desde el libro de Proverbios, nos confronta con una verdad incómoda sobre la fragilidad del corazón humano. Hoy, nos adentramos en una de las narrativas más dramáticas y aterradoras de las Escrituras. No solo como un relato histórico, sino como un espejo implacable de la tentación que acecha en nuestras propias almas. La soberbia de Coré. Coré no era un forastero, ni un simple murmurador. Era un levita, un hombre de la tribu elegida para el servicio del santuario, dotado de una cercanía especial al misterio de Dios. Sin embargo, en lugar de cultivar la gratitud por su vocación, permitió que la ambición se enquistan en su espíritu. Vio la autoridad de Moisés y Aarón no como una carga impuesta por Dios para guiar a un pueblo terco, sino como un privilegio que él, por derecho propio, merecía compartir o incluso usurpar. Su pecado no fue la incompetencia, sino la envidia revestida de falsa piedad y un sentido desmedido de autoimportancia. La rebelión de Coré, como se narra en el libro de Números, capítulo 16, no fue solo un desafío político, sino un profundo acto de herejía contra la estructura teocrática establecida por el Altísimo. Coré y sus 250 seguidores, hombres de renombre en la asamblea, se levantaron contra Moisés y Aarón con una acusación engañosa. «Basta ya. Toda la congregación es santa, y en medio de ella está Yahvé. ¿Por qué, pues, os encumbráis sobre la asamblea de Yahvé?» Utilizó la verdad que todo el pueblo de Israel había sido santificado por la alianza para justificar una mentira, que la autoridad jerárquica era innecesaria y que el orden divino podía ser subvertido por el deseo humano. Esta historia es crucial porque nos obliga a examinar nuestra propia relación con la autoridad, ya sea la guía espiritual que se nos ha dado, la disciplina de la Iglesia o incluso las estructuras de obediencia en nuestra vida diaria. ¿Con cuánta frecuencia, cuando nos sentimos capaces o pasados por alto, permitimos que la voz de Coré, el susurro de la soberbia, nos convenza de que sabemos más, de que somos más dignos, o de que la estructura establecida por Dios es defectuosa? La soberbia es un veneno que nos ciega, haciéndonos creer que nuestra ambición personal es, de hecho, la voluntad divina. Nos hace ver la humildad como debilidad y la obediencia como servidumbre. Moisés, enfrentado a esta conspiración masiva, no reaccionó con ira personal, sino con profunda tristeza y postración ante Dios, reconociendo que el desafío no era hacia su persona, sino hacia aquel que lo había enviado. La respuesta divina fue aterradora y definitiva. La tierra se abrió, tragándose a Coré, a su familia y a todos sus bienes, sellando el juicio sobre aquellos que habían osado desafiar el mandato de Dios. Este castigo no fue arbitrario, fue la manifestación de la gravedad de su pecado. La desobediencia arrogante, especialmente aquella que arrastra a otros a la ruina, no solo daña al individuo, sino que amenaza la santidad y la unidad de toda la comunidad de fe. Mientras meditamos en esta poderosa advertencia, busquemos reconocer las semillas de Coré en nuestro propio jardín espiritual. ¿Estamos dispuestos a aceptar nuestro lugar en el plan de Dios? ¿O estamos constantemente luchando por un púlpito o un reconocimiento que no nos ha sido encomendado? La lección de Coré es un llamado urgente a la humildad radical, a la obediencia confiada y a la fe inquebrantable en que Dios ha ordenado las cosas, por una razón que va más allá de nuestro entendimiento y de nuestra ambición. Dejemos que esta antigua narrativa nos prepare el corazón para un camino de entrega y sumisión a la verdad. El eco de la soberbia de Coré resuena en cada época, manifestándose en la moderna impaciencia con la guía pastoral y en el deseo de redefinir la verdad revelada según nuestras conveniencias emocionales. La reflexión de hoy nos invita a mirar más allá del juicio dramático para entender la raíz del mal: el rechazo a la autoridad delegada de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos recuerda que la autoridad no es un adorno, sino un servicio ordenado para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando desafiamos la autoridad legítima,
ya sea eclesiástica, familiar o civil, estamos desafiando el orden que sostiene la paz y nos arriesgamos a caer en la misma trampa de Coré buscando elevarnos a nosotros mismos en lugar de servir en la humildad que Cristo nos enseñó. Esta tentación es sutil, a menudo disfrazada de búsqueda de justicia o de un celo mal entendido, pero su fruto es amargo. División, resentimiento y, en última instancia, la pérdida de la comunión con Dios y con nuestros hermanos. La verdadera presencia de Dios en nuestra vida ordinaria no se manifiesta en el clamor por el poder o en la exigencia de un puesto más prominente, sino en la mansedumbre y la aceptación gozosa de la cruz diaria. ¿Dónde está Dios en nuestra rutina? Está en el momento en que elegimos callar una crítica mordaz, en la paciencia con el superior que nos frustra, en la obediencia a una enseñanza difícil. Es allí donde se libra la batalla contra la arrogancia espiritual. La humildad es el cimiento de toda virtud, y sin ella, incluso nuestros actos de piedad más grandes se convierten en paja seca, susceptible al fuego del juicio. La historia de Coré nos enseña que el peligro no reside en la distancia de Dios, sino en la proximidad al servicio sin la debida reverencia y sumisión del espíritu. La cercanía al altar, sin un corazón contrito, solo intensifica la caída. Sin embargo, hermanos y hermanas, no podemos reflexionar sobre la caída de Coré sin reconocer nuestra propia debilidad inherente. ¿Quién de nosotros no ha sentido el aguijón de la envidia, el deseo de ser reconocido o la rebeldía ante una corrección? Nuestra naturaleza caída nos inclina constantemente hacia la autoafirmación. El miedo a no ser suficiente o el temor a la irrelevancia nos empuja a buscar la gloria humana. Reconozcamos que la soberbia es la madre de todos los pecados, porque nos hace creer que no necesitamos la gracia de Dios, que podemos salvarnos a nosotros mismos o que nuestros juicios son infalibles. Pero la buena noticia, la promesa eterna de nuestra fe, es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Jesús no vino a juzgar a los soberbios que se arrepienten, sino a acogerlos. La invitación de Dios es constante. Si hemos caído en la trampa de la ambición desordenada, si hemos desafiado la autoridad por orgullo, el sacramento de la reconciliación nos espera como el abrazo misericordioso del Padre. No importa cuán profunda haya sido nuestra caída, la humildad de un corazón que se reconoce pecador es el único camino seguro de regreso al redil. ¿Cómo podemos aplicar esta lección hoy para evitar las decisiones impulsivas y egoístas? La humildad no es un sentimiento, sino una práctica. Comienza en el silencio de la oración, pidiendo al Espíritu Santo la gracia de la autonegación. Hoy, propongámonos 3 actos concretos. Primero, la obediencia inmediata. Si hay una regla, un deber o una palabra de guía pastoral que nos cuesta aceptar, ofrezcamos ese sí a Dios sin debate interno. Segundo, la renuncia al mérito. Cuando realicemos una buena obra, rechacemos el deseo de reconocimiento, atribuyendo la gloria enteramente a Dios. Tercero, la intercesión por la autoridad. En lugar de criticar a quienes nos guían, oremos fervorosamente por ellos, reconociendo que su carga es pesada y que su autoridad proviene, en última instancia, de Dios. Estos pequeños actos de humildad diaria son el antídoto contra el veneno de Coré, transformando la ambición en servicio y el orgullo en caridad fraterna. No permitamos que el miedo a la rectificación o la vergüenza nos paralicen. La vida cristiana es una peregrinación marcada por la lucha constante, pero nuestra esperanza no reside en nuestra propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Recordemos que el camino de la santidad es el camino de la pequeñez, imitando a Cristo, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestra fuerza está en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, donde el Rey del universo se hace el más pequeño y humilde, escondido bajo las especies de pan y vino. Confiemos en la providencia divina, sabiendo que Dios nos ha colocado exactamente donde Él quiere que estemos para nuestra santificación. Y en esta confianza, recurramos a la Santísima Virgen María, Reina de la Humildad,
cuyo fiat silencioso deshizo el nudo de la desobediencia de Eva, que ella nos enseñe a servir sin buscar recompensa y a aceptar la voluntad de Dios con un corazón manso y humilde. Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, te pedimos perdón por todas las veces que hemos permitido que la soberbia de Coré anide en nuestras almas. Perdónanos por desafiar tu autoridad, por envidiar los dones de nuestros hermanos y por buscar nuestra propia gloria. Concédenos la gracia de la humildad radical, aquella que nos permite servir sin ser vistos y obedecer sin cuestionar. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para reconocer y rechazar toda ambición desordenada, y que podamos seguir el ejemplo de tu santa obediencia hasta la cruz. Encomendamos nuestra vida y nuestra comunidad a tu misericordia, bajo la protección de María Santísima. Que la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Id en paz, y que la lección de la humildad os acompañe en cada paso de vuestro camino, recordándoos que el servicio silencioso es el camino más seguro hacia la gloria eterna. Amén. Hemos contemplado el abismo que se abrió bajo los pies de Coré, y la lección que nos deja es tan clara como estremecedora. La soberbia no es simplemente un defecto de carácter, sino una fuerza destructora que pretende desmantelar el orden divino y sustituirlo por una autoproclamada idoneidad. La tierra que se tragó a Coré fue el juicio visible de una verdad espiritual. El alma que se infla de orgullo y ambición desordenada termina siendo devorada por su propio ego. La tragedia no solo afectó a los rebeldes, hirió la fe y la unidad de toda la Asamblea de Israel. La profunda implicación para nuestra vida de fe es que el desafío a la autoridad legítima sea esta la voz de la Iglesia. La jerarquía familiar o la guía espiritual es, en esencia, un desafío a la sabiduría de Dios. La autoridad, en la economía de la salvación, no es una invención humana para oprimir, sino un don de la providencia para proteger y ordenar. Cuando el corazón se rebela, cuando susurra que ya es suficientemente santo o suficientemente sabio para prescindir de la guía establecida, ese corazón se coloca peligrosamente al borde del abismo de la autosuficiencia. El espíritu de Coré es la tentación constante de querer ser nuestro propio Dios, de decidir por nosotros mismos qué es el bien y el mal, ignorando la estructura de amor y obediencia que Cristo mismo nos ha legado. La respuesta a este veneno espiritual no se encuentra en el poder o en la demostración de fuerza, sino en el camino de la kénosis, el vaciamiento radical de Cristo. Él, siendo la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Esta es la paradoja central de nuestra fe. La verdadera elevación espiritual se mide por la profundidad de nuestra humildad. Si deseamos escapar de la condena de la arrogancia, debemos imitar al Maestro, buscando activamente el último lugar, no por una falsa modestia, sino por la convicción de que solo al descender podemos encontrar la plenitud de la gracia. La verdadera práctica comienza ahora, en el silencio de nuestro corazón y en la sencillez de nuestra jornada. Se manifiesta en la aceptación de la corrección, en la alegría genuina por el éxito de un hermano que quizás creíamos menos merecedor, y en la fidelidad a los compromisos pequeños que nadie ve. Es en estos momentos anónimos donde luchamos y vencemos al espíritu de Coré. Cultivar la humildad no es un acto pasivo, sino una disciplina activa. Es renunciar al derecho a tener siempre la razón, es callar la crítica que divide y es someter nuestra voluntad a la prudencia y al discernimiento de aquellos que tienen la responsabilidad de guiarnos. Esta es la única forma de asegurar que nuestra fe se construya sobre roca firme y no sobre la arena movediza de nuestro propio juicio. Dejemos, pues, que la advertencia de Coré no nos paralice por el miedo, sino que nos impulse a una renovación de la confianza. Confiemos en que Dios ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien y que el lugar donde nos ha llamado a servir, por humilde que parezca, es el lugar preciso para nuestra santificación. Seamos pilares de unidad y obediencia, recordándonos constantemente
que la obediencia es la prueba de fuego del amor. Que la gracia de Dios nos sostenga en esta lucha y que por la intercesión de la Santísima Virgen María, modelo perfecto de obediencia y humildad, podamos vivir siempre en la mansedumbre del servicio. Solo así, al caminar humildemente con nuestro Dios y aceptar el orden que Él ha establecido, podremos evitar las consecuencias devastadoras de la soberbia y alcanzar la gloria que Él nos tiene reservada. El camino de la santidad es el camino de la pequeñez, y en esa pequeñez reside nuestra mayor seguridad y nuestra más profunda alegría. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. Cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga.